no sé si sabéis, hay una directiva europea de protección de aguas por la contaminación difusa de nitratos. Y España incumple sistemáticamente esta directiva y entonces Bruselas nos ha dicho ya basta y la próxima vez os vamos a meter un puro importante. De ahí que se esté rehaciendo entero el Real Decreto de protección de aguas por contaminación difusa por nitratos. Y entonces, bueno, en ese contexto, donde se está revisando todas las cantidades permitidas y, bueno, todas las zonas que están en peligro y que son... Bueno, hay un montón de pueblos donde no se puede beber el agua del grifo, o sea, y entonces, en ese contexto, otra vez, pensar en un proyecto de este tipo es que es una aberración de un nivel importante. Es una máquina de cambio climático, etcétera. Pero entonces, esta empresa hemos dicho que tiene una granja en Caparroso donde debería de haber 3.500 vacas, pero hay casi el doble, un incumplimiento, entre otros muchos. Y hace poco hemos estado visitando todo el término municipal de Caparroso y de los pueblos limítrofes, donde hay zonas de especial protección, zona donde está el bisón europeo, animal en peligro de extinción, y hemos visto, o sea, purines lixiviados y purines y digestatos que salen de esa planta de biometanización donde tratan los restos, los excrementos del ganado, pero de ahí sale un resto líquido que se llama digestato, que también hay que verter en algún lugar. Entonces, se vierte en los campos sin ningún control, o sea, hay unos límites, pero nadie los mide nunca, ni los ha medido nunca, y eso, lo que en cantidades pequeñas es abono, en exceso es un peligro enorme para la salud, que va a infiltrarse y contaminar los acuíferos subterráneos, y eso es una contaminación ya eterna, o sea. Entonces, hemos visto, pues eso, en los acantilados del río Aragón, como con una cascada de 8, no caía en ese momento porque no estaba lloviendo, pero toda la pared manchada de negro, charcas infectas, malolientes. Luis Ferreirín, el delegado de Ganadería y Agricultura de Greenpeace, analizó allí mismo la cantidad de nitratos y es que se disparaba el medidor. Y entonces, pues eso, o sea, esta empresa acumula históricamente sanciones y sanciones, algunas, como ha dicho Diego, de 145.000 euros, que no las paga porque las recurre. Y bueno, es que estamos en un contexto muy, muy complicado. En España entera hay un montón de zonas en gravísimo peligro de contaminación. La Junta de Castilla y León tiene un mapa de zonas frágiles, de zonas que ya está hecho con unos estándares muy poco, vamos, con una manga ancha importante. Ahora Europa ya va a decir no y el nuevo Real Decreto está ahora mismo siendo, o sea, está en un proceso de participación pública, con lo cual, o sea, hay cada vez eso, más pueblos que no pueden beber el agua de sus grifos y esto, el agua es un bien que es universal, que es público y que dárselo a estas gentes, privatizarlo para que encima lo ensucien y lo hagan inservible para la eternidad, poniendo en peligro el abastecimiento de las generaciones, de la gente ahora y de las generaciones futuras, pues es muy terrible, ¿no? Pensarlo. Sí, Diego. Sí, yo quería dar un apunte en cuanto a los datos hídricos y de recursos que van a utilizar. En el proyecto, lo que ellos piden a la Confederación Hidrográfica del Duero es un abastecimiento de agua de casi 2,5 millones de litros de agua al día. Está demostrado por similitud al gasto que hace Caparroso, ¿no? Que ese agua con la limpieza de la zona, con el regadío de los cultivos asociados y así, pues puede superar tranquilamente los 4 millones de litros de agua al día. Eso es más de la mitad de todo el agua que consume la ciudad de Soria. El volumen de movimiento de tierras que supone la construcción de toda la granja es más de 1 millón de metros cúbicos de tierra. Y esa extracción de agua
junto con ese movimiento de tierras tan grande, puede dar lugar a fenómenos como la subsidencia, que es el hundimiento vertical del terreno por esa excesiva y rápida extracción del agua y esos movimientos de tierra que se han hecho previos y que podrían dar lugar a pequeños movimientos sísmicos o grandes, no sé, como ocurrió en Lorca, que ya está demostrado que hay una relación directa con estos fenómenos de subsidencia. Entonces, son datos que, bueno, y el volumen de residuos que generaría es el equivalente a una ciudad de cerca de 4 millones de habitantes. Entonces, son datos que bueno, no sé, el sentido común te dice que no se sostiene, no se sostiene bajo ningún parámetro nada más, que el único parámetro que sostiene es el enriquecimiento de la propia empresa, sin más, no hay más. No. Además, a mí me suena que hay un dicho por la zona, ¿no? Que Moncayo traidor, que quitas el agua a Castilla y se la das a Aragón, ¿no? Que estáis en una zona además muy, pues que toca dos conferencias hidrográficas, ¿no? Entonces, me parece que... La mayor parte del agua es agua subterránea, porque en los terrenos kársticos el agua se filtra por las rocas calizas, va horadando el terreno, y parece que el acuífero Arabiana, que es donde quieren extraer el agua, hace su vergencia hacia la cuenca del Ebro, y los ríos Manubles, bueno, todos los ríos de esa zona sufrirían, bueno, primero la falta de recursos, porque si la cogen toda, pues se va a quedar, y luego la contaminación. O sea, que es que son por dos partes. Claro, el tema del agua es importantísimo. Hemos escrito al relator de la ONU del agua y el saneamiento. Y luego quería también comentaros, luego paso con Pisoraca y quería comentar una cosa que seguro que él lo conoce. Y yo tengo relación, aunque sea de ciudad, vivo en Valladolid, pero tengo como mucha gente de ciudad, una segunda residencia en el que se localizan macrogranjas, que es en Guardo. Y, y claro, yo muchas veces estoy allí y no veo dónde están, no son visibles la localización donde están las macrogranjas, pero aquí sí que se nota en el aire. Y quería preguntaros sobre el impacto paisajístico que podría tener estas macrogranjas. Sí, sigo con vosotros acceder La ahí. de Noviercas va a ocupar una superficie construida como el Parque del Retiro. La parte construida, más 700 hectáreas que han comprado ya, aunque no han pagado, hay que decirlo todo. Se ha pasado el plazo en que deberían culminar los pagos a los propietarios de las tierras y no lo han hecho. Y bueno, 700 hectáreas alrededor de una construcción como el Retiro de Grande, pues en fin, ya. Sí, da una imagen, ¿no? de las dimensiones. Pedro, en cuanto al impacto en los recursos hídricos y paisajísticos y otras varias medioambientales, por ejemplo, bueno, yo vivo en Valladolid y son tributarios, ¿no? Donde se van a localizar las macrogranjas, son tributarios del Pisuerga. Todo, y del Canal de Castilla. O sea, a Valladolid llega todo. Aquí llega todo. Me gustaría saber qué impactos esperáis al respecto en recursos hídricos, paisajísticos, en cuanto a biología. Vale, en recursos hídricos los proyectos hacen un cálculo de un pelín menos de 20 millones de litros al año, cada una de las explotaciones. No nos creemos esos datos porque en otras explotaciones un poco más pequeñas ves que manejan cifras por animal bastante mayores. O sea, aquí es como que el animal solo bebiese, como que no se usase agua para limpiarle, como o sea, falta mucho agua de incluir.
A partir de 20 millones de litros anuales, la manera de solicitar o la categoría que considera Confederación para solicitar los permisos varía y creemos que por eso están limitados a ese tamaño. Pero aún tomando los datos de ellos, joder, es que son 20 por 14, es muchísimo agua. Y en zonas que, joder, que en verano hay pueblos que les tiene que abastecer algún año Diputación con cisternas porque se vacía el acuífero. Es una zona que en principio sí hay agua, pero en verano gran parte de ella está seca. Luego la afección a otros recursos parece como que estuviera hecho a posta. O sea, no hay una granja que no limite con un monte de utilidad pública. Como que lo hubieran buscado a propósito, que bueno, a ver, que parte sí, porque precisamente los nacimientos de los arroyos se suelen encontrar en esos montes. Y al final, o sea, todas ellas están en línea de policía de algún arroyo. Arroyos que de una manera o de otra acaban en el Burejo, en el Boedo, en el Valdavia, al final en el Pisuerga. Y con el agravante de que la mayor parte de ellas están por encima de Herrera y vierten al Burejo, el Burejo va al Pisuerga y el Pisuerga en Herrera comparte aguas con el canal. Con lo cual, y además ahí mismo se produce el nacimiento del canal de Pisuerga. Con lo cual sería contaminar del mismo golpe 3 masas de agua distintas. Y luego la paisajística, pues habría algunos que habría que meterte en el monte para verlos, pero habría otros, por ejemplo, hay un proyecto que está en todo lo alto de un laderón, a apenas 2 kilómetros de San Andrés de Arroyo, un monasterio cisterciense del siglo IX. Sí. O sea, el impacto es por todas partes, es brutal. Y luego con el tema de los vertidos de purines, se amplía mucho la zona. Aquí han hecho los proyectos, los estudios de impacto ambiental recogen unas explotaciones en torno a 200 hectáreas por proyecto para verter los purines. Para hacer cálculos reales para decir lo que necesita el campo y tal, necesitarían prácticamente 800 hectáreas por proyecto. Se falsean datos en los cálculos aumentan la extracción de los cultivos en nitrógeno por tonelada de cosecha, aumentan las producciones medias para dar unas cifras muy altas y va en relación con el decreto de zonas vulnerables, que establece un límite máximo de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que para la inmensa mayoría de los secanos de España es una burrada, o sea, pero bastante más del doble de lo que realmente consumen. Y pues claro, pues como no pasamos de 170, cumplimos la ley. Bueno, en principio sí, pero tampoco, porque realmente dices, vale, estás diciendo que no vas a contaminar, pero estás reconociendo que vas a tirar más nitrógeno del que necesita el cultivo, que es una práctica común en los lugares que rodean este tipo de explotaciones. La agricultura desaparece. O sea, las tierras se quedan simplemente como depósito de purines. Es un vertedero alrededor de la granja. Esos son. Aparte de que nadie mide que vierten. No hay un guarda. No hay control, no, correcto. De hecho, mira, hablabas antes de ASDEN. Me he apoyado bastante en informes de ASDEN para cosas de estas porque te han puesto un montón de denuncias sobre vertidos, cosas de estas, pero luego nunca llegan a nada esas denuncias. Ellos efectivamente han trabajado muchísimo este tema, saben un montón sobre este tema, pero sí, estás denunciando y denunciando y luego deben estar en un cajón las denuncias. Y sí, hay seguimiento y a veces, en los planes y en las evaluaciones, en las declaraciones de impacto ambiental, se comprometen a hacer analíticas cada tanto tiempo. Nadie les pide luego eso falta en casi todos los... Sí, de hecho, mira, en 2016 presentaron en las Cortes el PSOE un documento que
Iba en referencia a este tipo de denuncias por daños al medio ambiente, que en concreto con el caso de los vertidos decía que solo llegaban a tener una sanción efectiva un pelín menos de la mitad de las denuncias puestas, y que luego de las que llegaban a tener una sanción solo estaba cobrando la Junta el 39%. Con lo cual quiere decir que 3/4 partes de los vertidos que llevan una denuncia, que no les llevan todos, se van de rositas. Y en la inmensa mayoría de los casos donde sí que llevan una sanción son irrisorias. Para empresas de esos tamaños, que multas irrisorias, que les sale más rentable pagarla y seguir tirando la mierda al lado de la granja.